Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Vamos a hablar de esta mujer pecadora que fue encontrada en el lecho del adulterio y fue arrastrada por unos hombres a la presencia de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en su pregunta, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos. Por eso que cuando dije que éramos pecadores, la más vieja dijo que sí, ¿verdad? Aquí también los más viejos reconocieron: no, mejor yo dejo mi piedra, y dejó mi piedra en el suelo y empezó a retirarse desde los más adultos hasta los más jóvenes. Dice, solo se quedó Jesús, porque Jesús es el único que no tiene pecado. Y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: ¿y, mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Dónde habrán estado? Yo me pregunto siempre, ¿dónde habrán estado los sinvergüenzas que trajeron a esta mujer? ¿Cómo la pillaron en el lecho del adulterio? Mi única respuesta es que obviamente estaban fisgoneando, mirando. Eran voyeristas. Hay varias teorías. Algunos dicen que incluso se pusieron de acuerdo con el hombre para que tentara a esta mujer y le dijera: a tal hora nosotros vamos a llegar, tú te arrancas por la ventana, tú nos dejas la puerta abierta, nosotros entramos y traemos a la mujer ante Jesús, porque el asunto no estaba centrado en el adulterio, en el pecado, sino que era una trampa. ¿Para quién? Para Jesús. Para Jesús. Así que estos hombres tienen que haber estado en el dormitorio de ella, posiblemente escondidos en el closet, debajo de la cama, no sé, en la esquina de algún callejón esperando la señal. Se habían coludido para llevar a esta mujer y la llevaron semidesnuda. No permitieron que se vistiera. De hecho, yo estuve tratando de buscar una imagen decente para poder mostrar aquí, y por lo menos ahí se le ve la espalda desnuda a la mujer y acá están los acusadores y la traen delante del Señor. Y entonces aquí comienza el baile del tango del pecador. La vergüenza que siente esta pobre mujer, pecadora y toda, pero pobre mujer avergonzada. La vergüenza que debieran sentir los sinvergüenzas que la llevaron delante del Señor. Y finalmente vamos a hablar de que las vergüenzas, las culpas, el pecado, finalmente Jesús lo retira y lo absorbe en la cruz del Calvario. La primera vergüenza entonces es la vergüenza del pecado. La mujer es la pecadora y está avergonzada. Nuestra sociedad se pone incómoda con la vergüenza y la culpa. Es algo que no nos gusta experimentar a nadie. Siempre le echamos la culpa al otro, ¿verdad? Los seres humanos, según dice el pensador René Girard, un francés cristiano, murió el año pasado. Él creó una teoría que se llama la teoría del chivo expiatorio. Y la teoría dice que nosotros los seres humanos nos copiamos los deseos de los demás. Nos gusta tener lo que tienen los demás, nos gusta pecar como pecan los demás. Siempre estamos mirando a ver qué imitamos. Entonces, cuando la sociedad se forma así, porque así somos los seres humanos, estamos en perpetuo conflicto los unos con los otros. Porque el conflicto viene sobre los objetos de nuestro deseo.
En las primeras comunidades humanas, este conflicto creó una amenaza permanente de violencia. Los deseos nuestros nos antagonizan porque queremos lo del otro y no queremos que el otro tenga lo que yo tengo y hay violencia. Entonces, ¿cómo soluciona la sociedad primitiva todo esto? Este conflicto permanente de violencia obligó a nuestros antepasados a encontrar una manera de unificarse. ¿Y cómo se unifican? Echándole la culpa a alguien. Entonces, fíjense que desde niños, cuando vamos al kinder, a primer año en la escuela, queremos ser parte del grupo. Hay conflicto incluso en los niños, porque nosotros los adultos les enseñamos y en algún momento los niños tenemos que unirnos y entonces identificar a alguno, el chivo expiatorio, para que le echemos la culpa a ese, molestemos a ese, le hagamos bullying a ese y nosotros estar unidos. Casi siempre eligen al guatoncito. Y lo insultan, lo empujan, le pegan y lo tiran para allá y todo el grupito de los cabros chicos anda ahí y ese es el chivo expiatorio. Desde niño aprendemos eso. A buscar a alguien a quien tirarle las piedras, a quien nosotros podamos echarle la culpa. Y eso pasa también en las comunidades, ¿ya? Cuando se unían atacando a esa persona, a ese pueblo, entonces se solucionaba el problema, porque nosotros ya somos perfectos y no tenemos la culpa la tiene el guatón, la culpa la tiene el mapuche, la culpa la tiene el extranjero, el negrito. Entonces a ellos vamos a insultar y el pueblo, el grupo, el curso, la familia, el barrio se va a unir. Qué curioso, ¿verdad? Y eso viene desde antiquísimas culturas hasta el día de hoy. Hoy en día tenemos la misma tendencia a buscar chivos expiatorios que tengan la culpa de nuestro problema. En Estados Unidos los chivos expiatorios son los inmigrantes indocumentados y son los musulmanes. Para los evangélicos, aquí en Santiago, en Chile, los chivos expiatorios son los que creen en el aborto y los que apoyan el matrimonio igualitario. ¿Ya? Para los norcoreanos, los chivos expiatorios son los gringos malvados. ¿Ya? Y así sucesivamente, para los musulmanes radicales, los chivos expiatorios son los judíos. Y así, mientras el grupo tenga a quien atacar y apuntar con el dedo, el grupo se mantiene unido. Nosotros también le echamos la culpa y la vergüenza de nuestros problemas como individuos y como iglesia a otros. Nunca tenemos la culpa, ¿verdad? Nos unimos para apuntar a otro. Apuntamos nuestro dedo y estamos listos para tirar la primera piedra. Fulano tiene la culpa. Sutano está mal, yo no estoy mal. Y el daño que experimento me lo han causado aquellos y apuntamos. Supe de un pastor que en su oficina tenía arriba del escritorio una piedra y le había puesto con un plumón, primera piedra. Y ahí la tenía y le recordaba que no tenía que tirarla nunca, la primera piedra. Pero en nuestra naturaleza culpamos a los padres. Y la primera clase, ya le anticipo, la primera clase de los líderes emocionalmente sanos, vamos a tener que hacer un genograma, vamos a tener que hablar de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y lo más probable es que vamos a decir, por eso, ahí este viejo tiene la culpa de por qué soy así. Es nuestra naturaleza, le echamos la culpa a los demás. Esta mujer era la chiva expiatoria, Juan capítulo 8. Era la chiva. A ella le estaban echando la culpa. Y la pobre, desgraciadamente, no tenía a nadie a quien culpar. A lo mejor después supo la encerrona que le hicieron, pero en este momento la pobre está avergonzada delante del Señor. Mire lo que dice el Salmo 44, 13 al 15. Nos has humillado ante nuestros vecinos. Somos motivo de burla para los que nos rodean. Has hecho de nosotros la burla de la gente. Al vernos todos mueven burlones la cabeza. Todo el tiempo debo encarar mi vergüenza. Me abruma no poder dar la cara. La mujer está recibiendo en este momento una saludable dosis de realidad. Así son las cosas. Así es la vergüenza. Así es el dolor de ser pecadores. Y el pecado es un hábito muy difícil de erradicar de nuestras vidas. Usted lo sabe, ¿verdad?
Aunque el Señor nos perdonó en la cruz, la culpabilidad y la vergüenza continúan muchas veces, muchos años con nosotros. Pero les tengo una buena noticia. No es necesario vivir con la culpa y la vergüenza toda la vida. Podemos deshacernos de la culpa y la vergüenza. Y para eso 2 consejos. Reconozca y confiese su pecado. No apunte a otro, reconozca usted delante de Dios y confiese. Si es necesario, va a tener que ir donde un líder, donde un pastor, donde un consejero, a hablar del problema de su pecado para reconocerlo y confesarlo. Y Dios va a quitar de usted la culpa y la vergüenza. En una ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, Troy, una señora llamó a la policía en el año 1989 para entregarse. Necesito que me vengan a buscar y me lleven al cuartel. Soy culpable. Viene la policía y la mujer había matado a su niño recién nacido y lo había sepultado en el patio de su casa. Pero esto había pasado 40 años atrás. Y la mujer por 40 años sufriendo la culpa y la vergüenza. Y la única forma que ella tenía de lidiar con esta culpa y esta vergüenza era enfrentándose con su realidad y confesando. La vergüenza es un dolor divino. Dios la pone en nosotros. Y si tú sientes vergüenza en este momento por algo que has hecho, por tu vida, por tus pecados, entrégasela al Señor en confesión y en arrepentimiento. Y Él se la llevará. Segundo, la vergüenza del acusador. Los enemigos de Jesús estaban usando esta situación para atrapar al Señor en una controversia. Ese es todo el tema del capítulo 8. Y en el versículo 6 dice que ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Le preguntaban si había que apedrear a esta mujer. Dice, Moisés dijo que había que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Querían contraponer a Jesús con Moisés. Y la respuesta de Jesús dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron dejando sus piedras. Yo prediqué un sermón parecido a este hace unos años. Y cuando yo iba en el auto hacia la iglesia, pasaba siempre por una línea de tren y había las piedras esas que ponen a la orilla de los rieles. Entonces me paré ese domingo y saqué 5 piedras, una piedra grande, otra menos grande, otra mediana, otra chica y una chiquitita. Y entonces la iglesia hice pasar a un hombre como de 80 años, a otro de 60, hice pasar a otro como de 40, a un adolescente y a un niño. Y al hombre más grande le di la piedra más grande y así hasta el final. Y prediqué este sermón. Pobrecito, los tuve ahí parados exponiéndolos, ¿verdad? Y el más viejo tuvo que reconocer que tenía la piedra más vieja y tenía que dejarla y antes de tirársela a alguien. Así pasó aquí. Desde el más viejo reconoció, yo tengo más cola que me pisen. Yo tengo más pecados y se retiró. Y esta respuesta que dice el Señor, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, descubrió ¿qué cosa? La vergüenza en los sinvergüenzas. La vergüenza en los acusadores. Porque tenemos que pensar en esto también. Hay vergüenza en aquel que acusa, en aquel que vocifera, en aquel que apunta y tiene que reconocerla. Hay muchos cristianos hoy en día sin misericordia. Esos son los acusadores. No tienen misericordia. ¿Y qué es lo que hacen? Viven la vida apuntando, acusando y condenando a los demás. Así que aquí le estoy hablando a los cristianos, ¿verdad? No apuntemos, no peleemos la batalla de las vergüenzas. ¿Quién tiene más culpa? No las peleemos. Si me pongo a acusar a la gente, me hago socio de Satanás. Escuchen, voy a decir esta frase mejor. Si nos ponemos a acusar a la gente, nos vamos a hacer socios del Satanás. ¿Se fijó que dije del Satanás y no dije de Satanás? Porque si dijera de Satanás, Satanás entonces tendría que ser un nombre propio con S mayúscula, ¿verdad? Como el nombre de Juan, Pedro, etc. Satanás. Pero la Biblia
no se refiere a Satanás como un nombre propio. Satanás con S minúscula significa el acusador, el acusete, carecuete. El chismoso, el que está apuntando, el acusador. Por eso que dije del Satanás, del acusador. Si yo soy un acusador y si yo vivo mi vida apuntando y condenando, yo soy socio del Satanás. Yo también soy culpable de acusar a los demás. Cuando usted, y podríamos hacer un estudio de esto, porque el diablo en sí, como un personaje, un espíritu, algo así, no es tan real como nosotros lo hemos pintado. En el Antiguo Testamento Satanás sale solamente 3 veces. Y las 3 veces sale acusando, instigando, molestando. Así que no se crean que Satanás es tan poderoso y que aquí está Satanás y aquí está Dios. No, aquí está Dios. Y por allá un ollejo de piojo es Satanás, no es nada. Pero el espíritu del Satanás sí está en muchos, incluso en la iglesia. Incluso en cristianos que se dicen que son lavados y redimidos por la sangre del Señor. Así que no sea socio del Satanás, del acusador. Cuando usted se dedica a condenar a la gente, usted se transforma en Satanás. Apocalipsis capítulo 12 del 9 al 10 dice: así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados de la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Hermano, qué glorioso sea. Ayer estuvimos con una pareja de amigos tomando once muy queridos que eran miembros de la iglesia hace muchos años, se apartaron del Señor. Tuvimos un tiempo tan bonito porque se tomó el tema. Hubo un temblor anoche, ¿verdad? Ayer. Ok. Estábamos tomando once con el temblor. Entonces les dije yo: oiga, yo leí que alguien dijo que hoy se acababa el mundo, el 23, ¿se acuerdan que dijeron? Que ayer se acabó el mundo. Y le dije: la sorpresa más grande que nos vamos a llevar es que algún día uno le achunte y justo ese día el Señor nos haga la talla y ese día venga el Señor. Dije, bueno, y empezamos a tocar temas espirituales y empezaron a hablar del Apocalipsis y le dije: mire, la idea que yo tengo del fin del mundo no es una idea pesimista y negativa de que todo esto se va a disolver y las grandes tribulaciones y nosotros nos vamos a ir con el Señor y aquí se arreglan todos los pecadores inmundos que quedarán en este mundo perverso. No, el Apocalipsis termina con una ciudad bajando del cielo a la tierra. No termina con los cristianos escapistas yéndose al cielo. Al contrario, venga tu reino, Señor. Venga, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ahí se termina la historia y viviremos por la eternidad sin pecado, sin maldad, con el Satanás, el diablo y los ángeles en el infierno, en el lago de fuego y azufre, y esta tierra glorificada con la presencia del Señor y nosotros, sus reyes y sacerdotes. Bueno, fue una conversación súper buena, de esas que me gusta a mí tener a la hora de las 11. Y ahí les hablé de esto, de Satanás. Qué glorioso va a ser el día en que nosotros pudiéramos decir y vamos a decir: ya ha sido expulsado. Este pato malo que de día y de noche nos molestaba y nos acusaba delante del Señor, ya se acabó la acusación y ya fue expulsado de nosotros. Él y todos sus ángeles y los seguidores de él. Pero nosotros triunfaremos por la sangre del Cordero. El martes vi parte de la parada militar, realmente la vi en YouTube, la empecé a revisar rapidito, entonces vi la primera parte. La presidenta saliendo de un edificio de las Fuerzas Armadas, muy bonito, ahí cerca del parque, por una alfombra roja con su ministro de Defensa. Se sube a su auto, al Ford Galaxy, se sube allí, siempre ella hace esto, ¿verdad? Y empieza a conversar con su ministro de Defensa y había un micrófono ambiental, se escuchaba lo que ella conversaba y lo que la gente decía. Y a la mano izquierda de la pantalla hay un parque, una plaza, la Plaza Ercilla creo que se llama, y no había gente, había muy poquitos.
Y en eso se escucha que alguien grita, ¡asesina! ¡Asesina! 2 veces. Se escuchó claramente cómo la trataron a la presidenta Bachelet de asesina. Usted ya se imagina quién fue el que le gritó, ¿verdad? A mí la voz me pareció a uno que dicen que es pariente mío. No sé, yo nomás se me hizo la idea de que había sido un pariente mío. ¿Usted piensa que los cristianos estamos aquí para tirar la primera piedra? Independientemente cuál sea la posición política que usted tenga en cuanto a la presidenta o al gobernante de turno. No estamos hablando de política, independiente de quién sea. ¿Usted cree que aquí los cristianos estamos para condenar? ¿Estamos aquí para decirle a los demás que se avergüencen por su pecado? Cuando Jesús dijo, ni yo te condeno. Otro dice, bueno, el Señor no la condenará, pero yo la condeno. O sea, ¿quieren más que Jesús? Es triste, hermano, lo que pasa en nuestro país hoy en día. Anda mucho Satanás suelto hoy en Chile. Mucho Satanás suelto. Acusadores que en nombre de Dios están listos para tirar la primera piedra. Predican una mala noticia. No una buena noticia. ¿Sabe usted qué significa evangelio? Buena nueva, buena noticia. Y nosotros hemos sido llamados a predicar la buena noticia. A los que están visitando nuestra congregación, nuestra iglesia, un poquito de historia. Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, Nueva Esperanza, no es una iglesia católica. Y también les digo que la iglesia de Cristo, Nueva Esperanza, no es una iglesia evangélica. Es una iglesia cristiana. Nosotros queremos la unidad de los cristianos. Y nosotros no nos vamos ni a un lado ni a otro. Nosotros somos cristianos. En esta congregación hay gente que tiene trasfondo católico. En esta congregación hay gente que tiene trasfondo evangélico. Y no nos unimos ni en lo católico ni en lo evangélico. Nos unimos en Cristo. Él es nuestro Señor. ¿Por qué se me viene a decirle esto a la mente? Porque hay un grupo cristiano en el mundo que se pone de apellido, es cristiano evangélico. Y la palabra evangélico viene de buena noticia. Y me da tristeza cuando los cristianos evangélicos, en vez de predicar la buena noticia, lo único que tienen son malas noticias. Y usted ha sido llamado a predicar el evangelio, la buena noticia. Déjele las malas noticias para el día del juicio final. ¿Amén? Usted preocúpese nomás de decirle a la gente que en Jesucristo hay salvación. Amén. Y que Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Esta es la mejor noticia. Usted dígale la buena noticia a la gente. ¿Cuál es? La vergüenza y la culpa se pueden solucionar en Cristo nuestro Señor. No le diga pecador, impío, arrepiéntete, como un primo mío evangélico que una vez hubo un terremoto, vivía en Peñalolén, no sé qué pasa con los que viven en Peñalolén, y empieza el terremoto y era la noche y los vecinos lo molestaban mucho porque él era canuto. Entonces mi primo, los vecinos arrodillados, golpeándose el pecho, misericordia Señor, y mi primo se paseaba y decía, amén Señor, más fuerte, remece la tierra más fuerte Señor, para que se arrepientan estos pecadores. Malas noticias, ¿verdad? Bueno, nuestra labor es predicar la buena noticia. El chivo expiatorio es nuestro Señor Jesucristo. Sobre Él fue la culpa, Él absorbió la culpa. Dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita, que anula, que saca, que absorbe, que destruye el pecado del mundo. Esa es buena noticia. Por último, esto es lo que queremos hablar. La vergüenza se va sobre Jesús. La vergüenza la absorbe Jesús. Con todo, dice Isaías 53, Él llevará nuestros pecados y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creemos que Dios le ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces Él es el que absorbe, que se lleva lo que nos correspondía a nosotros, la vergüenza y la culpa.
Ahora es verdad, la vergüenza no se evapora. La culpa no se va, sigue allí en la mente, en el corazón, en el recuerdo, las cosas malas, el pecado que hicimos. Pero alguien se la tiene que llevar. Y alguien tuvo que pagar el precio. Y Hebreos capítulo 12 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Hermano, no te canses, no te desanimes. Piensa en aquel que sufrió tanta contradicción de los pecadores y se llevó la culpa, la absorbió en la cruz que es el eje del amor de Dios expresado en el perdón que vuelve a fundar este mundo. La crucifixión es vergonzosa. Y todas las imágenes, la mayoría de las imágenes y los cuadros que usted vea de Jesús, lo tienen con un taparrabo aquí. La verdad era que Jesús estuvo desnudo en la cruz. Era parte de la vergüenza de la crucifixión que ejecutaban los romanos. Totalmente desnudo. Una vergüenza psíquica, una vergüenza moral, una vergüenza tremenda que la tuvo que sufrir el Señor por ti y por mí. Y hay que alabar a Dios por eso. Él se llevó la culpa y la vergüenza. No debemos quedarnos con la culpa y la vergüenza. Como los niños que se aferran a una frazada sucia, ¿verdad? Tienen su frazadita y andan siempre con la frazadita por allí. Y no se la pueden lavar porque se enoja el niño. Hay que pasarle una limpia y quitarle la sucia. Pero él no quiere entregar esa. Muchos somos así. Ahí andamos arrastrándonos por ¿cómo que dicen los mexicanos? Andan por la calle del dolor o algo así, ¿verdad? Cuando andan muy tristes y arrastrando su cobijita ya, de la tristeza, de la inmundicia, del pecado, de la vergüenza, entrégasela al Señor. Que se vaya al dry cleaning, que se vaya a la lavadora, porque Cristo la lava con su sangre. Hay que hacer ese ejercicio. Cuando dejemos que Cristo se lleve nuestra vergüenza, entonces estaremos libres para bailar con Él. Eso no quiere decir que no vamos a pecar más. Mientras estemos en este mundo somos pecadores, pero dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, siempre y cuando confesemos nuestros pecados. Conclusión, el baile del arrepentimiento. Esa es la conclusión. Usted y yo tenemos que bailar el baile del arrepentimiento. Dice al final de Juan allí la historia que leímos. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Y ella dijo, nadie, Señor. Y entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús la salvó del apedreamiento. Pero ahora ella debía salvarse de seguir avergonzándose. Dios es el Dios de la nueva esperanza. Es el Dios de las nuevas oportunidades. Y le da una nueva oportunidad a esta mujer. Vete, pero córtala. Ponle un fin a este estilo de vida que tú llevas. Vete y no peques más. Qué hermosa palabra del Señor. No le dio carta blanca, no le dijo, no, mira, tu estilo de vida es legítimo, nomás vívelo. Total, Dios es misericordia, Dios es todo amor. ¿Cómo te va a culpar a ti si te gusta tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Bueno, Dios te va a entender. ¿Ya? Las relaciones puras sexuales son dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer de por vida, pero tú tienes esa fragilidad, a lo mejor es un gene. A lo mejor algo te pasó cuando chica. Echémosle la culpa a tu mamá que era media loquita. Así que bueno, ni modo, pero todo amor, todo va. No, le dijo, vete, pero no peques más. No peques más. ¿Ya? Para no seguirte avergonzando. La vergüenza de nuestros malos actos es como una maestra que nos advierte de no seguir por ese camino otra vez. Así cuando tu corazón se llene de vergüenza, no la niegues. Tráesela al Señor. Tráesela a los pies de Cristo. Reconoce tu vergüenza y decide dejar atrás tu estilo de vida pecaminoso, el pecado.
que te hace sentir vergüenza. Luego, tráele esa vergüenza al Señor para que Él la pueda tomar y absorber en el Calvario. Y ahí ponte a bailar con el Señor. Él pagó el precio con su sangre, con su sudor y con sus lágrimas. Él murió para que tú pudieras bailar sin vergüenza. Ponte de pie para que le demos gracias al Señor por su sacrificio. Adora al Señor en este momento. Levanta tus manos, extiéndeselas al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria, toda alabanza es para ti, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Padre, por el perdón en la cruz. Gracias por el sacrificio. Señor, en la cruz tú no demostraste tu odio ni tu ira sobre tu Hijo. No, tu Hijo fue a la cruz por amor, para perdonarnos, para absorber esa culpa y reconciliarnos contigo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, reconociendo nuestras faltas y nuestras culpas. Oh Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, en lo que hemos hecho y en lo que hemos dejado sin hacer. Señor, no te hemos amado con todo el corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre.